Canto 17. Principalia de Menelao. Se entabla un encarnizado combate entre aqueos y troyanos para apoderarse de las arenas y el cadáver de Patroclo. Por fin, Menelao y Meriodes, protegidos por los dos Ayante, cargan a sus espaldas con el cadáver de Patroclo y se lo llevan al campamento. No dejó de advertir el atrida Menelao, caro a Ares, que Patroclo había sucumbido en la lid a manos de los troyanos, y, armado de luciente bronce, se abrió camino por los combatientes delanteros y empezó a moverse en torno del cadáver para defenderlo. Como la vaca primeriza da vueltas alrededor de su becerillo, mugiendo tiernamente, porque antes ignoraba lo que era el parto. De semejante manera bullía el ruido Menelao cerca de Patroclo, y colocándose delante del muerto, enhiesta la lanza y embrazado el liso escudo, se aprestaba a matar a quien se lo pusiera. Tampoco Éuforbo, el hábil lancero hijo de Panto, se descuidó al ver en el suelo al eximo Patroclo, sino que se detuvo a su lado y dijo a Menelao, caro a Ares: Atrida Menelao, alumno de Zeus, príncipe de hombres, retírate, suelta el cadáver y desempara estos sangrientos despojos, pues en la reñida pelea ninguno de los dos troyanos ni de los auxiliares ilustres envasó su lanza a Patroclo antes que yo lo hiciera. Déjame alcanzar inmensa gloria entre los troyanos, no sea que hiriéndote te quite la dulce vida. Respondió muy indignado el rubio Menelao: Padre Zeus, no es bueno que nadie se vanaglorie con tanta soberbia, ni la pantera, ni el león, ni el dañino jabalí, que tienen gran ánimo en el pecho y están orgullosos de su fuerza, se presentan tan osados como los hábiles lanceros hijos de Panto. Pero el fuerte Hiperenor, domador de caballos, no siguió gozando de su juventud cuando me aguardó después de injuriarme diciendo que yo era el más cobarde de los guerreros danaos. No creo que haya podido volverse con sus pies para regocijar a su esposa y a sus venerandos padres. Del mismo modo te quitaré la vida a ti si ahogas a afrontarme, y te aconsejo que vuelvas a tu ejército y no te pongas delante, pues el necio solo conoce el mal cuando ya está hecho. Así habló, sin persuadir a Éuforbo, que contestó diciendo: Menelao, alumno de Zeus, ahora pagarás la muerte de mi hermano, de que canto te jactas. Dejaste viuda a su mujer en el reciente tálamo, asustaste a nuestros padres, llanto y dolor profundo. Yo conseguiría que aquellos infelices cesaran de llorar, si llevándome toda cabeza y tus armas, lo pusiera en manos del Panto y de la divina Frontis. Pero no sé, diferirá mucho tiempo el combate, ni quedará sin decir quién haya de ser el vencedor y quién el vencido. Dicho esto, dio un bote en el escudo liso del Atrida, pero no pudo romper el bronce, porque la punta se torció al chocar con el fuerte escudo. El Atrida, Menelao, acometió a su vez con la pica orando al padre Zeus, y al Éuforbo a retroceder. Se la clavó en la parte inferior de la garganta, empujó el asta con la robusta mano, y la punta atravesó el delicado cuello. Éuforbo cayó con estrépito, resonaron sus armas y se mancharon de sangre sus cabellos, semejantes a los de las gracias, y los rizos que lleva sujetos con anillos de oro y plata, cual frondoso olivo que, plantado por el labrador en un lugar solitario donde abunda el agua, crece hermoso, es merecido por vientos de toda clase y se cubre de blancas flores. Y viniendo de repente el huracán, te arranca de la tierra y te tiende en el suelo. Así el atrida Menelao dio muerte a Éuforbo, hijo de Panto y el hábil lancero, y enseguida comenzó a quitarle la armadura. Como un montaraz león, confía en su fuerza. Coge del rebaño que está paciendo la mejor vaca, le rompe la cerviz con los fuertes dientes y despedazándola traga la sangre y todas las entrañas,
y así los perros como los pastores gritan mucho a su alrededor, pero de lejos, sin atreverse a ir contra la fiera, porque el pálido temor los domina. De la misma manera, ninguno tuvo bastante ánimo en su pecho para salir al encuentro del glorioso Menelao. Y el atrida se habría llevado fácilmente la magnífica arma del Pantoida, si no hubiese impedido feo Apolo, el cual, tomando la figura de Mentes, caudillo de los Cicones, suscitó contra aquel Héctor, igual al veloz Ares, con estas aladas palabras: Héctor, tú corres ahora tras lo que no es posible alcanzar. Los corceles del aguerrido Eacida, difícil es que ninguno ni de los hombres ni de los dioses lo sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquiles, que tiene una madre inmortal, y en tanto Menelao, belicoso hijo de Atreo, que defiende el cadáver de Patroclo, ha muerto a uno de los más esforzados troyanos, a Éuforbo Pantoida, acabando con el impetuoso valor de este caudillo. El dios, habiendo hablado así, volvió a la batalla. Héctor sintió profundo dolor en las negras entrañas, hojeó las hileras y vio enseguida al Atrida que se despojaba de la espléndida armadura a Éuforbo, y a este tendido en el suelo y vertiendo sangre por la herida. Acto continuo, armado como se hallaba de luciente bronce y dando agudos gritos, abriéndose paso por los combatientes delanteros, cual si fuese una llama inextinguible encendida por Hefesto. No le pasó inadvertido al hijo de Atreo, que gimió al oír las voces, y a su magnánimo espíritu así le dijo: Ay de mí, si abandono estas magníficas armas, y a Patrocio, que por vengarme yace aquí tendido, temo que se irritará cualquier danao que to presencie. Y si por venganza peleo con Héctor y los troyanos, como ellos son muchos y yo estoy solo, quizás me cerquen, pues Héctor, el de Tremolaite Casco, trae aquí a todos los troyanos, mas porque el corazón me hace pensar en tales cosas, cuando poniéndose a la divina el hombre lucha con un guerrero protegido por algún dios, pronto le sobreviene grave daño. Así pues, ninguno de los danaos se irritará conmigo porque me vea ceder a Héctor, que combate amparado por las deidades, pero si a mis oídos llegara la voz de Ayante, valiente en la pelea, volvería aquí con él y solo pensaríamos en luchar, aunque fuese contra un dios, para ver si lográbamos arrastrar el cadáver y entregarlo a la play de Aquiles. Sería esto mejor para hacer llevaderos los presentes males. Mientras tales pensamientos resolvía en su mente y en su corazón, llegaron los huestes de los troyanos, acaudilladas por Héctor. Menelao dejó el cadáver y retrocedió, volviéndose de cuando en cuando, como el melenudo león a quien alejan del establo los canes, y los hombres con gritos venablos siente que el corazón audaz se le encoge y abandona de mala gana el redil. De la misma suerte apartábase de Patroclo el rubio Menelao, quien al juntarse con sus amigos se detuvo, volvió la cara a los troyanos y buscó con los ojos al gran Ayante, hijo de Telamón. Pronto le distinguió a la izquierda la batalla, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear, pues Febo Apolo les había infundido un gran terror. Corrió a encontrarle y poniéndose a su lado le dijo estas palabras: Ayante, ven conmigo, apresurémonos a combatir por Patroclo muerto, y quizás podamos llevar a Aquiles el cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor, el de tremolante casco. Así dijo y conmovió el corazón del aguerrido Ayante, que atravesó al momento las primeras filas junto con el rubio Menelao. Héctor había despojado a Patroclo de las
magníficas armas y se lo llevaba arrastrando para separarle con el agudo bronce la cabeza de los hombros y entregar el cadáver a los perros de Troya. Pero acercósele Allante con su escudo con una torre, y Héctor, retrocediendo, llegó al grupo de sus amigos, saltó al carro y entregó las magníficas armas a los troyanos para que las llevaran a la ciudad donde habían de causarle inmensa gloria. Allante cubrió con su gran escudo al Meneciada y se mantuvo firme, como el león anda en torno de sus cachorros cuando, llevándolos por el bosque, le salen al encuentro los cazadores, y, haciendo gala de su fuerza, baja los párpados ocultando sus ojos. De aquel modo corría Allante alrededor del héroe Patroclo. En la parte opuesta hallábase el atria Menelao, caro a Ares, en cuyo pecho el dolor iba creciendo. Glauco, hijo de Hipócolo, caudillo de los cilicios, dirigió entonces la torva faz a Héctor y le increpó con estas palabras: Héctor, el de más hermosa figura, muy falto estás del valor que la guerra demanda. Inmerecida es tan buena fama cuando solamente sabes huir. Piensa cómo en adelante defenderás la ciudad y sus habitantes. Solo sin más auxilio que los hombres nacidos en Ilio, ninguno de los licios ha de pelear ya que con los danaos en favor de la ciudad, puesto que para nada se agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo. ¿Cómo, oh cruel, salvarás en la turba a un obscuro combatiente si dejas que Sarpedón, huésped y amigo tuyo, llegue a ser presa y botín de los argivos? Mientras estuvo vivo, prestó grandes servicios a la ciudad y a ti mismo, y ahora no te atreves a apartar de su cadáver a los perros. Por eso, si los cilicios me obedecieren, volveríamos a nuestra patria, y la ruina más espantosa amenazaría a Troya. Mas si ahora tuvieran los troyanos el valor audaz e intrépido que suelen mostrar los que por la patria sostienen contiendas y luchas con los enemigos, pronto arrastraríamos el cadáver de Patroclo hasta Ilio, y enseguida que el cuerpo de éste fuera retirado del campo y conducido a la gran ciudad del rey Príamo, los argivos nos entregarían para rescatarlo las hermosas armas de Sarpedón, y también podríamos llevar a Ilio el cadáver del héroe, pues Patroclo fue escudero del argivo más valiente que hay en las naves, como asimismo todos son sus tropas que combaten cuerpo a cuerpo. Pero tú osaste esperar el magnánimo Allante, ni resistir su mirada en la lucha, ni combatir con él, porque tu ventaja en fortaleza. Mirándole con torva faz, respondió Héctor, el de tremolante casco: Glauco, ¿por qué, siendo cual eres, hablas con tanta soberbia? Oh dioses, te consideraba como el hombre de más seso de cuanto viven en la fertilicia, y ahora he de reprenderte por todo que pensaste y dijiste al asegurar que no puedo sostener la acometida del ingente Allante. Nunca me espantó la batalla ni el ruido de los caballos, pero siempre el pensamiento de Zeus, que lleva la égida, es más eficaz que el de los hombres, y el dios pone en fuga al varón forzado y le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir. Mas ea, ven acá, amigo, ponte a mi lado, contempla mis hechos y verás si seré cobarde en la batalla, como has dicho. Aunque dure otro el día, así haré que alguno de los danaos, no obstante su ardimiento y el valor, cese de defender el cadáver de Patroclo. Cuando así hubo hablado, exhortó a los troyanos
dando grandes voces: troyanos, licios, danaos, que cuerpo a cuerpo peleáis, sed hombres amigos y mostrad vuestro impetuoso valor, mientras visto las armas hermosas del eximio Aquiles, de que esponjea al fuerte Patroclo después de matarlo. Dichas estas palabras, Héctor, el de tremolante casco, salió de la funeste lid, y corriente con ligera planta alcanzó pronto y no muy lejos a sus amigos, que llevaban hacia la ciudad las magníficas armas del hijo de Peleo. Allí, fuera del luctuoso combate, se detuvo y cambió de armadura. Entregó la propia a los belicosos troyanos para que la dejaran en la sacra Ilio, y vistió las armas divinas del pelida Aquiles, que los dioses celestiales dieron a Peleo. Y este ya anciano se dio a su hijo, quien no había de usarlas tanto tiempo, que llegaran a la vejez llevándolas todavía. Cuando Zeus, que amontona a las nubes, vio que Héctor, apartándose, vestía las armas del divino Pelida, moviendo la cabeza, habló consigo mismo y dijo: «Ah, mísero, no pienses en la muerte, que ya se halla cerca de ti, y vistes las armas divinas de un hombre valentísimo, a quien todos temen. Has muerto a su amigo, tan bueno fuerte, y le has quitado ignominiosamente la armadura de la cabeza y de los hombros. Más todavía dejaré que alcances una gran victoria como compensación de que Andrómaca no recibirá de tus manos, volviendo tú del combate, las magníficas armas del Pelión», dijo el Cronión, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. La armadura de Aquiles le vino bien a Héctor. Apoderóse de un terrible furor bélico, y sus miembros se vigorizaron y fortalecieron, y el héroe, dando recias voces, enderezó sus pasos a los aliados ilustres, y se les presentó con las resplandecientes armas del magnánimo Pelión, y acercándose a cada uno para animarlos con sus palabras, a Metzles, Glauco, Medonte, Tercícolo, Asterepeo, Dicenor, Hipotón, Forcis, Cromio y el augur Emnomo, los instigó con estas aladas palabras: «Oíd, tribus innúmeras de alios que habitáis alrededor de Troya. No ha sido por el deseo ni por la necesidad de reunir una muchedumbre por los que hoy he traído de vuestras ciudades, sino para que defendáis animosamente de los bélicos aqueos a las esposas y a los tiernos infantes de los troyanos». Con este pensamiento abrumó a mi pueblo y le exigió dones y víveres para excitar vuestra labor. Ahora cada uno haga frente y embista al enemigo. Ya muera, ya se salve, que tales son los lances de la guerra. Al que arrastré el cadáver de Patrocio hasta las filas de los troyanos, domadores de caballos, y haga ceder a Yante, le daré la mitad de los despojos, reservándome la otra mitad, y su gloria será tan grande como la mía. Así dijo. Todos los arremetieron con las picas levantadas y cargaron sobre los dánaos, pues tenían grandes esperanzas de arrancar el cuerpo de Patroclo de las manos de Iante. Telamoniada, insensatos, sobre el mismo cadáver, Iante hizo preceder a muchos de ellos, y este héroe dijo entonces a Menelao, valiente en la pelea: «Oh amigo, oh Menelao, alumno de Zeus, ya no espero que salgamos con vida de esta batalla, ni temo tanto por el cadáver de Patroclo, que pronto saciara en Troya a los perros y aves de rapiña, cuando por tu cabeza y por la mía, pues el nublado de la guerra, Héctor, todo cubre, y a nosotros
nos espera una muerte cruel. Ea llamada a los más valientes danaos, por si alguno te oye. Así dijo Menelao, valiente en la pelea. No desobedeció y alzando recibió la voz, dijo a los danaos: amigos míos, capitanes y príncipes de los argivos, los que bebéis en la tienda de los atridas, Agamenón y Menelao, el vino que el pueblo paga. Mandáis las tropas y os viene de Zeus el honor y la gloria. Me es difícil ver cada uno de los caudillos, tan grande es el combate que aquí se ha empeñado. Pero acercaos vosotros, indignándoos en vuestro corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos. Así dijo. Óyele enseguida el veloz ayante de Oileo, y acudió antes que nadie, corrió a través del campo, siguiéronle Idomeneo y su escudero Meriodes, igual al homicida Enialio. ¿Y quiénes podrían retener en la memoria y decir los nombres de cuantos aqueos fueron llegando para reanimar la pelea? Los troyanos acometieron apinados con Héctor a su frente, como en la desembocadura de un río que las celestiales lluvias alimentan, las ingentes olas chocan, bramando contra la corriente del mismo, refluyen al mar y las altas orillas resuenan en torno. Con una gritería tan grande marchaban los troyanos, mientras tanto los aqueos permanecían firmes alrededor del cadáver del Meneciada, conservando el mismo ánimo y defendiéndose con los escudos de bronce, y el cronión rodeó de espesa niebla sus relucientes cascos, porque nunca había aborrecido al Meneciada mientras vivió y fue servidor del Aesida, y entonces veía con desagrado que el cadáver pudiera llegar a ser juguete de perros troyanos. Por esto el dios incitaba a los compañeros a que lo defendieran. En un principio los troyanos rechazaron a los aqueos de ojos vivos, y estos desampararon al muerto, huyeron espantados, y si bien los altivos troyanos no consiguieron matar a sus lanzas a ningún aqueo, como deseaban, empezaron a arrastrar el cadáver. Poco tiempo debían los aqueos permanecer alejados de éste, pues los hizo volver allante, el cual, así por su figura como por sus obras, era el mejor de los danaos. Después del eximo Pelión, atravesó el héroe las primeras filas y pareció por su bravura al jabalí que el monte dispersa fácilmente, dando vueltas por los matorrales a los perros y a los florecientes mancebos. De la misma manera, el esclarecido Ayante, hijo del ilustre Telamón, acometió y dispersó las falanges de troyanos que se agitaban en torno de Patroclo. Con él decidió propósito de llevarlo a la ciudad y alcanzar gloria. Hipóoto, hijo preclaro del Pelasgo Leto, había atado una correa a un tobillo de Patroclo alrededor de los tendones y arrastraba el cadáver por el pie a través del reñido combate. Para congraciarse con Héctor y los troyanos, pronto les ocurrió una desgracia de que nadie, por más que toseara, pudo liberarlo, pues el hijo de Telamón, cometiéndole por entre la turba, le hirió de cerca por el casco de broncíneas carrilleras. El casco guarnecido de un penacho de crines de caballo se quebró al recibir el golpe de la gran lanza manejada por la robusta mano. El cerebro fluyó sanguiéndole por la herida a lo largo del asta. El guerrero perdió las fuerzas y dejó escapar de sus manos al suelo el pie del magnánimo Patroclo, y cayó de pechos junto al cadáver lejos de la
fértil Larisa, y así no pudo pagar a sus progenitores la crianza, ni fue larga su vida, porque sucumbió vencido por la lanza del magnánimo Ayante. A su vez, Héctor arrojó la recluciente lanza a Ayante, pero éste, al notarlo, hurtó un poco el cuerpo y la broncínea arma alcanzó a Esquedio, hijo del magnánimo Ifito y el más valiente de los focios, que tenía su casa en el célebre Panopeo. Él reinaba sobre muchos hombres. Clavóse la broncínea punta abajo de la clavícula y atravesándola salió por la extremidad del hombro. El guerrero cayó en estrépito y sus armas resonaron. Ayante hirió en medio del vientre al aguerrido Forcis, hijo de Fénope. Defendía el cadáver de Hippoto, y el bronce rompió la clavícula de la coraza y desgarró las entrañas. El troyano, caído en el polvo, cogió el suelo con las manos. Arredrándose los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor y los argivos dieron grandes voces. Retiraron los cadáveres de Forci y de Hippoto y quitaron de sus hombros las respectivas armaduras. Entonces los troyanos hubieran vuelto a entrar en Ilio, acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía, y los argivos hubiesen alcanzado gloria contra la voluntad de Zeus, por su fortaleza y su valor. Pero el mismo Apolo instigó a Eneas, tomando la figura de heraldo Perifante, Epítida, que había envejecido ejerciendo de pregonero en la casa del padre del héroe y sabía dar saludables consejos. Así transfigurado habló Apolo, hijo de Zeus, diciendo: Eneas, ¿de qué modo podríais salvar la excelsa Ilio, hasta si un dios se opusiera? Como he visto hacerlo a otros varones que confiaban en su fuerza y Virgo, en su bravura y en la muchedumbre de tropas formadas por un pueblo intrépido. Mas al presente Zeus decía que la victoria quede por vosotros y no por los danaos, y vosotros huís temblando sin combatir. Así dijo Eneas. Como viera delante, decía Apolo, el que hiere de lejos le reconoció y a grandes voces dijo a Héctor: Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus aliados, es vergüenza que entremos en Ilio acosados por los belicosos aqueos y vencidos por nuestra cobardía. Una deidad ha venido a decirme que Zeus, el árbitro supremo, será aún nuestro auxiliar en la batalla. Marchemos, pues, enderuchará a los danaos para que no se lleven tranquilamente a las naves el cadáver de Patroclo. Así habló, y saltando mucho más allá de los combatientes delanteros, se detuvo. Los troyanos volvieron la cara, afrontaron a los aqueos. Entonces Eneas dio una lanzada a Leocrito, hijo de Arisbante y compañero valiente de Licómenes. Al verlo derribado en tierra, compadeció Licómedes caro a Ares y, parándose muy cerca del enemigo, arrojó la reluciente lanza. Hirió en el hígado, debajo del diafragma, a Apasizaón y Pasida, pastor de hombres, y le dejó sin vigor las rodillas. Este guerrero procedía de la fértil Peonía y era, después de Asterépeo, el que más descollaba en el combate. Vio caer el belicoso Asteriopeo y, apiadándose, ocurrió hacia él, dispuesto a pelear con los danaos, mas no le fue posible, pues cuantos rodeaban por todas partes a Patroclo se cubrían con los escudos y calaban las lamas. Ayante recorría las filas y daba muchas órdenes,
mandaba que ninguno retrocediese, abandonando el cadáver, ni combatiendo se adelantara a los demás aqueos, sino que todos rodearan el muerto y pelearan de cerca. Así se lo encargaba el ingente Ayante. La tierra estaba regada de purpúrea sangre, y caían muertos, uno en pos de otros, muchos troyanos, poderosos auxiliares y danaos, pues estos últimos no peleaban sin derramar sangre, aunque parecían en muchos menor número, porque cuidaban siempre de defender recíprocamente en medio de la turba, para evitar la cruel muerte. Así combatían con el ardor del fuego. No hubieras dicho que aún subsistiesen el sol y la luna, pues hallabanse cubiertas por la niebla todos los guerreros ilustres que peleaban alrededor del cadáver de Meneciada. Los restantes troyanos y aqueos de hermosas grebas, libres de la oscuridad, luchaban al cielo sereno. Los vivos rayos del sol herían el campo, sin que pareciera ninguna nube sobre la tierra ni en las montañas, y ellos combatían y descansaban alternativamente, hallándose a gran distancia unos de otros, y procuraron liberarse de los dolorosos tiros que le dirigían los contrarios, y en tanto los del centro padecían muchos males a causa de la niebla y del combate, y los más valientes estaban dañados por el cruel bronce. Dos varones insignes, Transímedes y Antíloco, ignoraban aunque el eximio Patroclo hubiese muerto, y creían que vivo aún luchaba con los troyanos en la primera fila. Ambos, aunque estaban en la cuenta de que sus compañeros eran muertos o derrotados, peleaban separadamente de los demás, que así había ordenado Néstor, cuando desde las negras naves los envió a la batalla. Todo el día sostuvieron la gran contienda y el cruel combate. Cansados y sudosos tenían las rodillas, las piernas y debajo los pies, y manchado de polvo las manos y los ojos, cuanto peleaban en torno del valiente servidor del Eacida, de pies ligeros, como un hombre da a los obreros para que la esterien una piel grande de toro cubierta de grasa, y ellos, cogiéndola, se distribuyen a su alrededor, y tirando toda la sale la humedad, penetra la grasa, y la piel queda perfectamente extendida por todos lados. De la misma manera tiraban aquellos del cadáver acá y acullá en reducido espacio, y tenían grandes esperanzas de arrastrarlo los troyanos hacia Ilia y los aqueos a los cóncavas naves. Un tumulto feroz se producía alrededor del muerto. Niares que ernadece a los guerreros, ni Atea, por ahí airada que estuviera, habrían hallado nada que baldonar si tuviesen presenciado tal fuesto combate de hombres y caballos. Suscitó Zeus aquel día sobre el cadáver de Patroclo. El divino Aquiles ignoraba aún la muerte del héroe, porque la pelea se había empeñado muy lejos de los velares naves. Al pie del muro de Troya no se figuraba que hubiese muerto, sino que después de acercarse a las puertas volviera vivo, porque tampoco esperaba que llegara a tomar la ciudad, ni solo ni con él mismo. Circe había oído muchas veces a su madre cuando, hablándole separadamente de los demás, le revelaba el pensamiento del gran Zeus, pero entonces la diosa no le renunció la gran desgracia que acababa de ocurrir, la muerte del compañero a quien más amaba. Los combatientes, blandiendo afilados lanzas, se acometían continuamente alrededor del cadáver, y unos a otros se mataban, y hubo quien entre los aqueos de broncíneas corazas habló de esta manera: «Oh amigos,
¿No sería para vosotros acción gloriosa la de volver a los cóncavas naves, antes la negra tierra se nos trague a todos? Qué preferible fuera, si hemos de permitir a los troyanos, domadores de caballos, que arrastren el cadáver a la ciudad y la alcancen la gloria. Y a su vez alguno de los magnánimos troyanos así decía: oh amigos, aunque la parca haya dispuesto que sucumbamos todos juntos a ese hombre, nadie abandone la batalla. Con tales palabras excitaban el valor de sus compañeros. Seguía el combate y el férreo estrépito llegaba al cielo de bronce a través del infecundo éter. Los corciales de Aquiles lloraban fuera del campo de la batalla desde que supieron que su auriga había sido postrada en el polvo por Héctor, matador de hombres. Por más que Automéndote, hijo valiente de Diores, los aguijaba con el flexible látigo y les diera palabras ya suaves, ya amenazadoras, ni que querían volver atrás a las naves y el vasto Helesponto, ni encaminarse hacia los aqueos que estaban peleando, como la columba se mantiene firme sobre el túmulo de un varón difunto o de matrona, tan inmóviles permanecían aquellos con el magnífico carro. Inclinaban la cabeza al suelo, de sus párpados caían a la tierra ardientes lágrimas con que lloraban la pérdida del auriga, y las lozanas crines estaban manchadas y caídas a ambos lados del yugo. Al verlos llorar, el Crinión se compadeció de ellos, movió la cabeza y hablando consigo mismo dijo: ah, infelices, ¿por qué os entregamos al rey Peleo, a un mortal, estando vosotros exentos de la vejez y de la muerte? ¿Acaso para que tuvieseis apenas entre los míseros mortales? Porque no hay un ser más desgraciado que el hombre, entre cuantos respiran y se muevan sobre la tierra. Héctor Priamade no será llevado por vosotros en el labrado carro. No le permitiré. Por ventura no es bastante que se haya apoderado de las armas y se glorie de esta manera. Daré fuerzas a vuestras rodillas y a vuestros espíritus, para que llevéis a salvo a Autodomendote desde la batalla a las cóncavas naves, y concederé la gloria a los troyanos, los cuales seguirán matando hasta que lleguen las naves de muchos bancos, se pongan el sol y la sagrada obscuridad sobrevenga. Así diciendo, y fundió gran vigor a los caballos, sacudieron estos el polvo de los crines y arrastraron velozmente el ligero carro hacia los troyanos y los aqueos. Automéndote, aunque afligido por la suerte de su compañero, quería combatir desde el carro y con los corceles se echaba sobre los enemigos como el buitre sobre los anzares, y con la misma facilidad huía del tumulto de los troyanos, que arremetía a la gran turba de ellos para seguirles el alcance, pero no mataba hombres cuando se lanzaba a perseguir, porque estando solo en la sagrada asiento, no le era posible acometer con la lanza y sujetar al mismo tiempo los voces caballos. Violé al fin su compañero Asiméndote, hijo de Laerces Hemonida, y poniéndose detrás del carro, dijo Automéndote: Automéndote, que Dios te ha sugerido tan útil propósito dentro del pecho, y tú ha privado de te buen juicio. ¿Por qué están solos? Combates con los troyanos en la primera fila. Tu compañero recibió la muerte, y Héctor se vanaglorió de cubrir sus hombros con las armas del Eacida. Respondiéndole Automéndote, hijos de Diores: Alciméndote,
¿Cuál otro aqueo podría sujetar o aguijar estos caballos inmortales mejor que tú? Si no fuera Patroclo, consejero igual a los dioses mientras estuvo vivo. Pero ya la muerte y la parca te alcanzaron. Recoge el látigo y las lustrosas riendas, y yo bajaré del carro para combatir. Así dijo Alciméndote. Subiendo enseguida al veloz carro, empuñó el látigo y las riendas, y Automéndote saltó a la tierra. Advirtiólo el esclarecido Héctor, y al momento dijo a Eneas, que a su lado estaba: Eneas, consejero de los troyanos, broncíneas corazas, advirtió que los corceles del Eacida, ligero de pies, aparecen nuevamente en la lid, guiados por augures débiles, y creo que me apoderaría de los mismos si tú quisieras ayudarme, pues arremetiendo nosotros a los aurigas, estos no se atreverán a resistir ni a pelear frente a frente. Así dijo el valeroso hijo de Anquises. No dejó de obedecerle. Ambos pasaron delante, protegiendo sus hombros con sólidos escudos de pies secas de buey, cubiertas con grasa capa de bronce, sugiriéndole Cromio y el deiforme Areto, que tenían grandes esperanzas de matar a los aurigas y llevarse los corceles de erguido cuello. Insensatos, no sin derramar sangre había de escapar de Automéndote, orando al padre Zeus, lleno de fuerza y vigor las negras entrañas, y enseguida dijo a Alciméndote, su fiel compañero: Alciméndote, no tengan los caballos lejos de mí, sino tan cerca, que se sienta tu resueño sobre mi espalda. Creo que Héctor Priamida no calmará su ardor hasta que suba el carro de Aquiles y gobierne los corceles de sus hermosas crines, después de darnos muerte a nosotros y desbaratar las filas de los guerreros argivos, o él mismo sucumba peleando con los combatientes delanteros. Así habiendo hablado, llamó a los dos Ayantes y Menelao. Ayantes, caudillo de los argivos; Menelao, dejad a los fuertes el ciudado de rodear al muerto y defenderlo, rechazando las haces enemigas, y venid a liberarnos del día cruel a nosotros que aún vivimos. Y pues se dirigen a esta parte, corriendo por el luctuoso combate, Héctor y Eneas, que son los más valientes de los troyanos en la mano de los dioses. Está todo que haya de ocurrir. Yo arrojaré mi lanza y Zeus se cuidará del resto, dijo, y ablandiendo la ingente lanza, acertó a dar en el escudo liso de Areto, que no logró detener aquella. Atravesó la punta de bronce y, rasgando el cinturón, se clavó en el empeine del guerrero. Como un joven hiere con afilada seguir con un buey montaraz por detrás de las astas. Le corta el nervio y el animal da un salto y cae. De esta manera el troyano saltó y cayó boca arriba, y la lanza aguda, vibrando aún en esas entrañas, dejóle sin vigor los miembros. Héctor arrojó la reluciente lanza contra Automéndote, pero como la viera venir, evitó el golpe, inclinándose hacia adelante. La fornida lanzó se clavó en el suelo detrás de él, y el regatón temblaba. Pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza, y se atacaron de cerca con las espadas. Si no las hubiesen obligado a separarlos, los dos ayantes, las cuales, enartecidos, abriéronse paso por la turba y acudieron a las voces de su amigo,
temeríanlos Héctor, Eneas y el deiforme Cromio, y retrocediendo dejaron a Areto, que yacía en el suelo con el corazón traspasado. Automéndote, igual al veloz Ares, despojóle de las armas y gloriándose pronunció estas palabras: el pesar de mi corazón por la muerte del Meneciada se había aliviado un poco, aunque le es inferior el varón a quien he dado muerte. Así diciendo, tomó y puso en el carro los sangrientos despojos y enseguida subió al mismo con los pies y las manos ensangrentados, como el león que ha devorado un toro. De nuevo se trabó una pelea encarnizada, funesta, luctuosa en torno a Patroclo. Excitó a Lid Atenea, que vino del cielo enviada a socorrer a los danaos por el largovidente Zeus, cuya mente había cambiado, de la suerte que Zeus tiende en el cielo el purpúreo arcoíris como señal de una guerra o de un invierno tan frío que obliga a suspender las labores del campo y entristece a los rebaños. De este modo, la diosa, envuelta en purpúrea nube, penetró las tropas aqueas y animó a cada guerrero. Primero enderezó sus pasos hacia el fuerte Menelao, hijo de Atreo, que se hallaba cerca, y tomando la figura y la voz infatigable de Fénix, le exhortó diciendo: sería para ti, oh Menelao, motivo de vergüenza y de oprobio, que veloces perros despedazarán cerca del muro de Troya el cadáver de quien fue compañero fiel del ilustre Aquiles. Combate denodadamente y anima todo el ejército, respondió Menelao, valiente en la pelea. Padre Fénix, anciano respetable, ojalá Atenea me infundiese vigor y me liberase del ímpetu de los tiros. Yo quisiera ponerme al lado de Patroclo y defenderlo, porque su muerte conmovió mucho mi corazón, pero Héctor tenía la terrible fuerza de una llama y no cesa de matar con el bronce protegido por Zeus, que le da la gloria. Así dijo Atenea, la diosa de los ojos de lechuza, holgándose de que aquel lo invocará la primera entre todas las deidades. Le vigorizó los hombros y las rodillas, infundió en su pecho la audacia de la mosca, la cual, aunque sea ahuyentada repetidas veces, vuelve a picar porque la sangre humana le es agradable. De una audacia semejante llenó la diosa las negras entrañas del héroe. Encaminóse Menelao hacia el cadáver de Patroclo y despidió la reluciente lanza. Allá base entre los troyanos Podes, hijo de Eitón, rico y valiente, a quien Héctor honoraba mucho en la ciudad porque era su compañero querido en los festines. A este, que ya emprendía la fuga, atravesólo el rubio Menelao con la broncínea lanza que se clavó en el ceñidor, y el troyano cayó con estrépito al punto. El atrida Menelao arrastró el cadáver desde los troyanos a donde se hallaban sus amigos. Apolo incitó a Héctor, poniéndose a su lado después de tomar la figura de Fénope. Asiada este tenía la casa de Abides, y era para el héroe el más querido de sus huéspedes. Así transfigurado, dijo Apolo, el que hiere de lejos: Héctor, ¿cuál otro aqueo te temerá cuando huyes temeroso ante Menelao, que siempre fue guerrero débil, y ahora él solo ha levantado y se lleva fuera del alcance de los troyanos el cadáver de tu fiel amigo, a quien mató
del que peleaba con denuedo entre los combatientes delanteros de Podes, hijo Eetión. Así dijo, y negra nube de pesar envolvió a Héctor, que enseguida atravesó las primeras filas, cubierto de reluciente bronce. Entonces el cronida tomó la esplendorosa égida floqueada, cubrió de nubes el Ida, relampagueó y tronó fuertemente, agitó la égida y dio la victoria a los troyanos, poniendo en fuga los aqueos. El primero que huyó fue Peneleo, el beocio, por haber recibido, vuelto siempre de cara a los troyanos, una herida leve en el hombre, y polidamente acercándose a él, le arrojó la lanza y que desgarró la piel y llegó hasta el hueso. Héctor a su vez hirió la muñeca y dejó fuera de combate a Leito, hijo del magnánimo Electrión, el cual huyó espantado y mirando en torno suyo, porque ya no esperaba que con la lanza en la mano pudiese combatir con los troyanos. Contra Héctor, que perseguía a Leito, arrojó Idomeneo su lanza y le dio un bote en el peto de la coraza junto a la tetilla, pero rompió aquella en la reunión del asta con el hierro, y los troyanos gritaron. Héctor despidió su lama contra Idomeneo de Eucálida, que iba en un carro, por poco no acertó a herirlo, pero el bronce se clavó en Cereano, escudero y auriga de Meriodes, a quien acompañaba desde que partieron en la bien construida Licto. Idomeneo salió aquel día de las corvas naves al campo, y como infante, y hubiera procurado a los troyanos un gran triunfo, si no hubiese llegado Serano guiando a los veloces corceles. Este fue el Salvador, porque le libró del día cruel, al perder la vida a manos de Héctor, matador de hombres, a Sereno, pues hirióle Héctor debajo de la quijada y de la oveja, la punta de la lanza hizo saltar los dientes y atravesó la lengua, y el guerrero cayó del carro y dejó que las riendas vinieran al suelo. Meriodes, inclinándose, recogió alas y dijo a Idomeneo: aquija con el látigo los caballos hasta que llegues a las veleras naves, pues ya tú mismo conoce que no serán los aqueos quienes alcancen la victoria. Así habló. Idomeneo fustigó los corceles de las hermosas crines, guiándolos hacia las cóncavas naves, porque el temor había entrado en su corazón. No le pasó inadvertido al magnánimo Ayante y a Menelao que Zeus otorgaba a los troyanos la inconstante victoria, y el gran Ayante Telamonio fue el primero en decir: oh dioses, ya hasta el más simple conocería que el padre Zeus favorece a los troyanos. Los tiros de todos ellos, sean cobardes o valientes el que dispara, no hieran el blanco, porque Zeus los encamina, mientras que los nuestros caen al cielo sin dañar a nadie. Pensemos cómo no será más fácil sacar el cadáver y volvernos para regocijar a nuestros amigos, los cuales deben afligirse mirando hacia acá, y sin duda piensan que ya no podemos resistir la fuerza y las invictas manes de Héctor, matador de hombres, y pronto tendremos que caer en las negras naves. Ojalá algún amigo avisara rápidamente al Pelida, pues no creo que sepa la infausta nueva de que ha muerto su compañero amado.
pero no puedo distinguir entre los aqueos a nadie capaz de hacerlo, cubiertos como están por densa niebla, hombres y caballos. Padre Zeus, libra de la espesa niebla a los aqueos, serena el cielo, concede que nuestros ojos vean y obstruyenos en la luz, ya que así te place. Así dijo el padre, compadecido de ver derramar lágrimas, disipó en el acto la oscuridad y apartó la niebla, brilló el sol y toda la batalla quedó alumbrada. Y entonces dijo a Yante y a Menelao, valiente en la pelea: mira ahora, Menelao, alumno de Zeus, si ves a Antíloco, hijo de magnánimo Néstor, vivo aún, envíale para que vaya corriendo a decirles al belicoso Aquiles que ha muerto su compañero más amado. Así dijo, y Menelao, valiente en la pelea, obedeció y fue como se alejaba del establo un león después de irritar a los canes y a los hombres que vigilan toda la noche. No le han dejado comer los pingues bueyes, el animal, ávido de carne, acomete, pero nada consigue porque audaces manos le arrojan muchos venablos y teas encendidas que le hacen temer aunque está enfurecido, y al despuntar la aurora se va con el corazón afligido. De tan mala gana, Menelao, valiente en la pelea, se aparta de Patroclo, porque sentía gran temor de que los aqueos, vencidos por fuerte miedo, lo dejaran y fueran presa de los enemigos. Y así recomendó muchos meriodos a los yantes, diciéndoles: Ayantes, caudillos de los argivos, meriones, acordaos ahora de la macedumbre del mísero Patroclo, el cual supo ser amable con todos mientras gozó de vida, pero ya la muerte y la parca le alcanzaron. Dicho esto, el rubio Menelao partió mirando a todas partes con el águila, el ave, según dice, de vista más perpicaz entre cuantas vuelan por el cielo, a la cual, aun estando en las alturas, no le pasan inadvertida una liebre de pies ligeros echada debajo de un absurdo frondoso, y se avanza a ella en un instante, la coge y le quita la vida. Del mismo modo, oh Menelao, alumno de Zeus, tus brillantes ojos dirigíanse a todos lados por la turba numerosa de los compañeros para ver si podrías hallar vivo a nuestro Néstor. Pronto le distinguió a la izquierda del combate, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear, y deteniéndose a su lado habló así el rubio Menelao: Ea, ven acá, Antíloco, alumno de Zeus, y sabrás una infausta nueva que ojalá no debiera darte. Creo que tú mismo conocerás con solo entender la vista de un dios nos manda la derrota a los danaos y que la victoria es de los troyanos. Ha muerto el más valiente aqueo, Patroclo, y los danaos le echan muy de menos. Corre hacia las naves aqueas, anúncialo a Aquiles, porque si, dándose prisa en venir, puedan llevar a su bajel un cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor, el de tremolante casco. Así dijo. Estremeció Antíloco al oír. Estuvo un buen rato sin poder hablar. Llenaron de sus lágrimas sus ojos, y la voz sonara se le cortó. Mas no por esto descuidó de cumplir la orden de Menelao. Entregó las armas a Láudoco, el eximio compañero que a su lado regía los solípedos caballos, y echó a correr, llevado por sus pies fuera del combate. Fuese llorando a dar al pelida Aquiles la triste noticia. Y a ti, oh Menelao, alumno de Zeus, no te aconsejo el ánimo que te quedaras allí para socorrer los fatigados compañeros de Antíloco, aunque los
pilios echaban muy de menos a su jefe. Envióles pues el divino Trasimedes y volvió a la carrera hacia el cadáver del héroe Patroclo. Se detuvo justo a los allendes y enseguida le dijo: ya he enviado aquel a los velares naves, para que se presenten a Aquiles, el de los pies ligeros. Pero no creo que Aquiles venga enseguida, por más airado que esté con el divino Héctor, porque sin armas no podrá combatir con los troyanos. Pensemos nosotros mismos cómo nos será más fácil sacar el cadáver y liberarnos en la lucha con los troyanos de la muerte y la parca. Respondió el gran ayante Telamonio: oportuno es cuando dijiste, inclitó Menelao, tú y Meriones, introducíos prontamente, levantad el cadáver y sacadlo de la lid. Y nosotros dos, que tenemos igual ánimo, llevamos el mismo nombre, y siempre hemos sostenido juntos el vivo combate, os seguiremos peleando a vuestra espalda con los troyanos y el divino Héctor. Así dijo. Aquellos cogieron al muerto y alzaron muy alto. Y gritó el ejército troyano al ver que los aqueos levantaban el cadáver. Arremetieron los troyanos como los perros que, adelantándose a los jóvenes cazadores, perseguían al jabalí herido. Así como estos corren detrás del jabalí, anhelan despedazarlo. Pero cuando el animal, fiado en su fuerza, se vuelve, retroceden y espantados se dispersan. Del mismo modo los troyanos seguían en tropel y herían a los aqueos con las espadas y lanzas de doble filo. Pero cuando los ayantes volvieron la cara y se detuvieron, a todos se les mudó el color del semblante y ninguno osó adelantarse para disputarles el cadáver. De tal manera ambos caudillos llevaban presurosos el cadáver desde la batalla hacia las cóncavas naves. Tras ellos suscitóse feroz combate, como el fuego que prende una ciudad, se levanta de pronto y resplandece, y las caus se arruinan entre grandes llamas que el viento enfurecido mueve. De igual suerte un horrisono tumulto de caballos y guerreros acompañaba a los que se iban retirando, así como mulos vigorosos sacan del monte y arrastran por áspero camino una viga o un gran tronco destinado a mástil de navío, y apresuran el paso, pero su ánimo estaba abatido por el cansancio y el sudor. De la misma manera ambos caudillos transportaban animosamente el cadáver. Detrás de ellos los ayantes contenían a los troyanos como el vallar selvoso extendido por gran parte de la llanura refrena las corrientes perjudiciales de los ríos de recurso arrebatado, les hace torcer el camino y las señales el cauce por donde todos han de correr, y jamás los ríos pueden romperlo con la fuerza de sus aguas. De semejante modo los ayantes apartaban a los troyanos que les seguían peleando, especialmente Eneas, Aquiciada y el preclaro Héctor, como vuelta una bandada de estorninos o grajos, dando horribles chillidos cuando ven el gavilán que trae la muerte a los pajarillos. Así entonces los aqueos, perseguidos por Eneas y Héctor, corrían chillando horriblemente y se olvidaban de combatir. Muchas armas hermosas de los danaos fugitivos cayeron en el foso en sus orillas, y la batalla continuaba sin intermisión alguna.